para dar una mirada en profundidad respecto a cómo se está abordando la crisis del COVID-19 en nuestro país, qué medidas se han tomado, qué se podría hacer para avanzar más, en qué está también la oposición. Hablaremos junto a Claudio Castillo, él es miembro del directorio de la Fundación Horizonte Ciudadano, también consultor para el Banco Mundial. ¿Cómo está, Claudio? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Bárbara. Un gusto. Bueno, ¿cómo han visto ustedes hasta ahora que se ha llevado el manejo de la crisis en Chile? O sea, aunque parezca relativamente obvio, hay que decir que probablemente ningún país estaba totalmente preparado para enfrentar una pandemia de esta magnitud. Es una enfermedad nueva que no tiene vacuna, no tiene tratamiento. Hubo algunos indicios el año pasado y tal vez eso se dejó pasar. En septiembre del año pasado un informe de una comisión especial creada por la OMS, la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial, en que notificaban del riesgo de una pandemia de un patógeno de origen respiratorio. Tal vez no se tomó en consideración esas alertas. Y en ese sentido, nuestro país tiene virtudes y también tiene algunos problemas de base para poder enfrentar una pandemia como esta. En términos de un sistema de salud que ha podido duplicar incluso las camas, ha mostrado su mejor cara en términos de dar una respuesta, sobre todo el sistema público de salud, pero tiene recursos limitados, por cierto, y por lo tanto la respuesta en términos de los pacientes hospitalizados, los que se agravan, es limitada. Por eso que el esfuerzo debió haberse puesto siempre en la prevención, en evitar el contagio, en rastrear al máximo posible los contactos. Y creo que ahí perdimos un tiempo importante en poder profundizar esas medidas. Hace poco salía un reporte de Nueva Zelanda donde mostraban que ellos, al haber hecho el seguimiento de todos los contactos que tuvieron las personas positivas, pudieron disminuir en un 90% la circulación del virus. Por lo tanto, el eje debe estar en evitar que el virus se siga propagando. Y tal vez las medidas más drásticas, pero las más efectivas, que son las cuarentenas, demoraron mucho en llegar. Ahora, hemos visto los efectos porque ha habido una discusión bien grande y de hecho no ha habido tampoco un consenso tan transversal respecto a cuáles son los momentos en aplicar las cuarentenas o no. Hemos visto ejemplos también de otros países en que le ha resultado, a otros haciendo lo mismo no. ¿Cómo vemos considerando que las cuarentenas que se están aplicando ahora, que son muy estrictas, han tenido efectos también bien devastadores respecto a otros aspectos, como la economía, en la necesidad de la gente de poder llegar a fin de mes o alimentarse incluso, violencia intrafamiliar y otros aspectos? Sí, absolutamente tiene una cara en términos sanitarios, pero tiene también un efecto en lo social, una cuarentena. Pero una cuarentena temprana evita que el virus circule y evita que se enfermen las personas más vulnerables, por lo tanto que se agraven y finalmente que mueran. Finalmente hoy día cuando uno pone en la balanza los temas, lo que queremos es evitar que las personas se mueran, se enferman y se agraven. Y en ese sentido las cuarentenas son muy efectivas. Pero de contrapartida se necesita un Estado que cumpla un rol de bienestar, que asegure a todas las personas que van a poder satisfacer sus necesidades básicas. Ya tenemos una injusticia, una desigualdad de base en nuestro país entre hombres y mujeres, entre pobres y las personas que tienen mayores recursos. O sea, tenemos esas desigualdades de base, pero ¿Eso que se además, intensifica ahora? sí, ¿Eso es se que intensifica? sí, perdón, produce el tema del tiempo, pero no, lo que iba a decir es que esas desigualdades se profundizan con la pandemia, porque las personas de menores recursos viven más hacinadas, no tienen posibilidad siempre de poder hacer una cuarentena, mantener el aislamiento, la distancia física, en algunos casos ni siquiera tienen agua para lavarse las manos, por lo tanto, es distinto recomendarle o obligarlas a que hagan una cuarentena cuando tienen que salir día a día a buscar el sustento de su hogar. El 30% de los trabajadores en Chile son por cuenta propia, por lo tanto, si no salen a trabajar, son informales. Por lo tanto, si no salen a trabajar, no tienen ingresos. Y es ahí donde necesitamos un Estado benefactor, un estado de bienestar, un ingreso mínimo garantizado, este ingreso familiar de emergencia que supla las necesidades de las familias para que se puedan quedar en sus casas. Y todo lo socioemocional que tú comentabas, Bárbara, es muy importante. Eh, el aumento de la violencia, la ansiedad, todo lo asociado a salud mental
que probablemente va a ser muy fuerte durante la pandemia y posterior a la pandemia. Y ahí pongo un eje importante en los niños y en las niñas. En términos de, sobre todo en primera infancia, es muy importante que le demos soporte, apoyo a los padres, que esta exigencia de los contenidos educativos, del teletrabajo, finalmente después se traspasan a los niños. Y los niños lo que van a recordar en los próximos años no es qué aprendieron o qué dejaron de aprender, es finalmente cómo lo lograron sobrellevar con sus padres, qué tan queridos, qué tan cuidados se sintieron. Por lo tanto, ahí también el llamado es a cuidar a los padres para que ellos puedan cuidar a sus hijos, porque de lo contrario vamos a tener una post-pandemia en términos de salud mental muy grave. Bueno, esos son aspectos que se han levantado a propósito de estas necesidades económicas o incluso del estrés de estar en la casa, incluso trabajando. O sea, nadie se va a salvar de eso de alguna u otra manera. Exactamente. Llevamos ya un par de meses y por tanto algunos están viendo ya los efectos de la salud mental y en ese sentido desde el Grupo Nuevos Horizontes de la Fundación, una de las recomendaciones que surgía era generar con fuerza un abordaje de salud mental. El presidente lo ha anunciado con este programa Saludablemente y lo que esperamos es que pueda haber un énfasis en capacidad de respuesta. Tenemos un déficit en salud mental en nuestro país. La cantidad de psicólogos, de psiquiatras disponibles en los centros de salud mental es baja. Por lo tanto, el énfasis debiera ser en disponibilizar eso. Y ahí hay una muy buena idea, pero que puede tener un problema de implementación, porque esta muy buena idea de la teleasistencia para apoyo psicológico se cae en los grupos más vulnerables, donde hay un porcentaje importante que no tiene acceso a Internet, que no tiene acceso necesariamente a líneas telefónicas. Por lo tanto, en esos grupos vulnerables también el abordaje debiera ser distinto y probablemente uno esperaría que se reforzaran los centros de salud familiar con profesionales de psicólogos, trabajadoras y trabajadores sociales, para apoyar en esta respuesta biopsicosocial a la familia, tanto en la pandemia como lo que viene posteriormente. Pero ustedes han hecho una serie de propuestas también, están trabajando en medidas hace un tiempo. ¿Cómo les ha ido con eso? ¿Qué cosas han sido acogidas? ¿Qué otras no? Mira, hemos tenido una serie de reuniones en la fundación con exdirectivos, tanto nacionales, regionales, del segundo gobierno de la presidenta Bachelet, y hemos levantado también las realidades territoriales, los requerimientos, los análisis, además de, son expertos, llevaron mucho tiempo y algunos llevan muchos años trabajando en el sector sanitario. Y en ese sentido se levantaron algunas propuestas que le hemos transmitido porque ha sido partícipe la ex ministra, la doctora Castillo, que es parte de la mesa social, y ella en la mesa social ha podido también transmitir estas ideas. Además de lo de salud mental, el énfasis de nuestras propuestas está en darle mayor énfasis a la atención primaria de salud, que puede ser testeo, es decir, que tenga kit de diagnóstico con todos los equipos de protección personal y capacitación para sus funcionarios, pero que además pueda hacer el seguimiento y la trazabilidad epidemiológica, apoyar en ese proceso de todos los contactos cuando una persona incluso está sospechosa. Y además las personas que se enferman pero no necesitan hospitalización, que puedan hacer apoyo domiciliario, visita domiciliaria. O sea, la atención primaria creemos que ha estado invisibilizada y debe cumplir un rol fundamental en este estado de la pandemia, donde tenemos ya más de 40.000 personas que están confirmadas, pero hay un grupo que es asintomático no confirmado que podría ser mucho mayor. ¿Y dónde han visto, en términos bien concretos, que han estado los mayores déficits o cosas que quizás más que mirar hacia el pasado, mirar hacia lo que te estás haciendo y cambiar ahora para poder enfrentar? Hoy vimos cifras bastante más duras de las que habíamos visto en todo el periodo de pandemia. Probablemente esas cifras van a seguir empeorando porque vamos desfasados. En definitiva, las cifras de hoy son los análisis de hace unos días atrás y esos análisis son los contagios de algunas semanas atrás, ¿no? Entonces, por lo tanto, hay algunos días que todavía vamos a tener un incremento con la presión en el sector sanitario, en las redes asistenciales públicas y privadas. Nosotros creemos que lo que... Disculpa, más o menos cuánto, para ir entendiendo, más o menos, ¿cuánto es el desfase? Por ejemplo, ¿en cuántos días, más o menos, yo sé que es aproximado, podríamos empezar a ver impacto de esta cuarentena estricta en la región metropolitana?
Mira, las estimaciones de los expertos hablan de entre 7 a 10 días para poder ver resultados. Pero además tenemos un desfase en los resultados de los análisis, porque se están demorando 4 o 5 días. Para poder El tener punto, 2 semanas tranquilamente. exacto, entonces el punto es, ¿qué pasa con esas personas que son sospechosas entre que se toman el examen y tienen el resultado? Debieran seguir todas las indicaciones como si fuesen personas confirmadas de COVID-19 para que hagan la cuarentena, tengan el aislamiento y dejen de contagiar. Porque de lo contrario, cuando les llega la confirmación, ya durante 4 o 5 días, ellos han estado en contacto con otros. Creemos que la comunicación ha sido ambigua, y creemos que ahí está la oportunidad hoy día de modificarla, de ser transparente con la información, de entregar todos los datos comunales. Necesitamos tener más información para poder saber qué es lo que se viene, para que los científicos también puedan hacer sus aportes. Por ejemplo, necesitamos saber cuántos días en promedio están las personas hospitalizadas, datos comunales respecto de la trazabilidad, para que además la atención primaria pueda hacer este trabajo, porque si hay un problema de comunicación, ellos no van a poder contactar a las personas. Creemos que mirando hacia el futuro es potenciar a la atención primaria, por una parte, aumentando además las residencias sanitarias. Los trabajadores de la salud hoy día necesitan apoyo, necesitan que además le aseguremos cuidado para sus hijos, sus hijas, las personas que dependan de ellos, pero además si no quieren volver a sus casas por el riesgo de contagiar a sus familiares, debieran facilitárseles residencias sanitarias para los profesionales de la salud. En Europa, el principal riesgo de contagio es al interior de los hospitales, o en las últimas semanas fue al interior de los hospitales. Por lo tanto, tenemos que cuidar a los trabajadores de la salud, porque son la piedra angular de la respuesta. No sirve tener más camas, más ventiladores hasta el infinito, sino vamos a tener equipos de salud que puedan cuidar a las personas que se enferman. Y ahí creemos que hay un énfasis que hay que dar, cuidar más, que tengan todos los equipos de protección personal, ojalá que haya conversión de algunas líneas de empresas para tener las mascarillas, cubos faciales, guantes y todo lo que se necesite, pero además resguardarlos y tenerles residencias sanitarias para que puedan estar tranquilos y cuidado para los que dependen de ellos. Un tema que nos tiene muy preocupados es la situación de los centros de salud. Están ya bastante al límite en la región metropolitana del colapso, en algunos casos ya lamentablemente ha ocurrido. Se están haciendo traslados incluso hasta otras regiones. ¿Cómo ven ustedes que pudiéramos contener lo mejor posible eso en los próximos días, que se espera que sean muy duros como hoy? O sea, anoche o ayer el Ministerio de Salud da una señal respecto de la necesidad del aumento de camas en el sector privado. El sector público de salud ha hecho un esfuerzo importante duplicando su capacidad de atención de personas gravemente enfermas para que vayan a una UCI. Camas UCI. Exactamente, las camas de cuidado intensivo. El sector público ha hecho un esfuerzo, el sector privado no ha aumentado de la misma manera y ahí tenemos una capacidad todavía que se puede incrementar, porque lo que estamos viendo es que cuando colapsa el sistema de salud, lo que va a generar es que las personas no se van a poder atender todas. Y eso va a implicar que van a tener que tomar algunas decisiones complejas, a quién atender, a quién no atender. Ojalá no lleguemos a eso, porque lo que demuestra la experiencia internacional es que cuando se llega a esa instancia es donde aumenta el número de personas que mueren. Un dato adicional es que la señal tiene que ser también para las personas que se enferman y que recurren cuando ya están muy graves a los centros de salud. Las personas debieran tener certeza de que si asisten a un centro de salud van a ser atendidos, no esperar a que estén graves, porque si llegan muy graves probablemente no va a haber mucho que hacer. Entonces ahí hay que dar certezas, señales de que las personas acudan a los centros de salud. De lo contrario, puede producirse lo que se generó en Europa, incluso Estados Unidos y Canadá, que muchas personas mayores morían en sus residencias y no se acercaban a los centros de salud. Tenemos que hacer todo para evitar llegar a una cosa así tan dramática. Ahora, cambiando un poco de tema, hemos visto varias notas en los últimos días respecto a una especie de rearticulación del bacheletismo, o más bien del legado de la presidenta Bachelet. ¿Cómo lo están viendo ustedes? ¿A qué están apuntando también con eso? La Fundación Horizonte Ciudadano recoge con orgullo lo realizado en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Tenemos claro que habían muchas líneas de trabajo que iban de manera correcta.
Y en ese sentido, el mandato que tenemos como fundación es mirar hacia el futuro, es hacer propuestas, ideas innovadoras en materias emergentes para el Chile de los próximos 30 años. En ese sentido, lo que hemos estado haciendo es generar grupos de trabajo que se llaman el Grupo Nuevos Horizontes, para poder responder a los desafíos en ciertas líneas estratégicas, en empleo, en transición ecológica, en bienestar, que creemos que son los ejes en los que debiéramos avanzar. Vemos hoy día la pandemia también como una oportunidad para pensar en la que debiera ser la nueva sociedad, el nuevo Chile, para que si tuviésemos que enfrentar una nueva pandemia tengamos mejores condiciones, un mejor sistema de salud, que pueda dar respuesta, que ojalá tenga un seguro único, que no dependa de lo que las personas puedan pagar o no para la calidad de la atención que reciben. En temas de bienestar, un sistema de protección social que se active rápidamente, que nadie pase hambre cuando haya una pandemia o un problema, una catástrofe de este tipo. Y viene la transición ecológica, o sea, debiéramos tener una economía verde. Es uno de los grandes aprendizajes que tal vez estamos teniendo de la pandemia. Y en esas líneas de trabajo hemos convocado a quienes fueron colaboradores del segundo gobierno de la presidenta, pero también a rostros nuevos. Lo que queremos es también tener ideas nuevas de equipos que puedan aportar, y nosotros estamos en una posición como fundación de hacer propuestas. Estamos en una actitud positiva de construir, de apoyar y de generar ideas para la construcción de un nuevo Chile. Obviamente desde un domicilio ideológico, desde un domicilio político que es conocido por todos, y teniendo los derechos humanos como un eje fundamental de todas nuestras propuestas. Entonces, lo que estamos haciendo es aunando estos equipos, esta experiencia, estos rostros nuevos para generarle propuestas al país. Cada vez que tenemos temas similares o que se menciona que alguna especie de rearticulación, de inmediato en algunos sectores se prende la esperanza de que pudiera volver la presidenta Bachelet. ¿Qué saben ustedes de eso? La presidenta está haciendo un trabajo que es muy demandante, pero además que es muy maravilloso como alta comisionada de derechos humanos. Y yo creo que es muy importante que nos quedemos con el orgullo que debemos sentir de que ella esté haciendo ese trabajo tan relevante en una situación como esta. Es el trabajo en el que está. Nosotros no estamos trabajando en la línea de una rearticulación para un regreso, estamos trabajando para el futuro de Chile, y la presidenta está abocada a este esfuerzo que es impresionante en términos de defender los derechos humanos en el medio de una pandemia, de la población migrante, de las personas que están privadas de libertad. O sea, ella ha dado señales importantes respecto de los temas en los que hay que priorizar. Y nosotros como fundación tenemos un mandato y estamos trabajando para hacerle propuestas para el Chile del futuro. Muchas gracias por haber conversado con nosotros, Claudio. Que tenga una muy buena tarde. Muchas gracias, Bárbara, que esté muy bien. Los dejamos invitados a que sigan junto a nosotros informándose en emol.com.